Shalom y bienvenidos todos a los fundamentos de la Torah. Con ustedes el Aj Yohanan para las naciones. Amén. Llevando esta parashá, la última parashá del Sefer Bereshit. Baruch Adonai Hamevora Leolam Baed. Beshem Yeshua HaMashiach Binru. Amén. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher Bahar Bano Mikol Amin. Benatan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Beshem Yeshua HaMashiach Binru. Amén. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch atah Adonai, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a estar llevando esta porción aquí en los fundamentos de la Torah. Le agradezco al Boreolán por la vida suya. Le agradezco a usted por llevarme hasta sus oídos, hasta sus hogares y por compartir este material y también por el apoyo que da a las diferentes plataformas, en YouTube como Yohanan Gutiérrez, en iBooks como La Responsabilidad Humana y en Spotify como Los Fundamentos de la Torah. Amén. Sean bienvenidos todos. En esta parashá prácticamente pues es la última ya, Misajín, del Sefer Bereshit, que está comprendida desde el capítulo 47, verso 28, hasta el capítulo 50, verso 26. Parashá Vayehi. También tenemos la Jactará de Vayehi, Malajín Aleph, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 12. Y lecturas sugeridas del Brit Hadashah para esta porción de Vayehi Misajín. Tenemos Hechos de los Talmidín, capítulo 7, verso 9 al 16. También tenemos Hebreos, capítulo 11, verso 21 al 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 17. Vayehi Misajín significa y vivió. Tiempo pasado. Y vivió. Aquí Misajín, un síntesis de esta porción. Jacob vivió 147 años. Antes de morir le pide a José que no deje sus huesos en Misraín, sino que los lleve de vuelta donde estaban anteriormente y sepultarlos allá con su saboteno, con sus padres, a lo que accede su hijo. Jacob enfermó y José fue donde él con sus dos hijos, a quienes Jacob declara como suyos de igual manera, y los bendijo poniendo su mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manashe. A lo que Yosef se opone, pero Jacob le explica que el menor será más grande que el mayor. Jacob entonces bendice a cada uno de sus hijos, declarando que Reubén no será el principal por haber subido al lecho de su padre. Shimón y Leví serían esparcidos en Israel. Yehudá será alabado por su sajín y el cetro siempre será de él. Especialmente cuando venga Shiloh, que es Mashiach. Zebulón será navegante, Isahar será siervo que lleva carga. Dan juzgará en Israel, y Gad tendrá ejército fuerte. Asher tendrá abundancia de pan. Nectalí será como una sierva que anda libre, y José será rama fructífera que será bendecida con prosperidad de los Shamaín y de la Ares, y será ayudado por el Todopoderoso. Benjamín será como un lobo feroz. Jacob hace prometer a su sajín, que más bien a sus hijos, que sus huesos fueran sepultados en Matpelá, en la cueva. Después de lo cual murió y fue embalsamado y se guardó luto por 40 días.
José pide que se hable a Paró para que permita enterrar a su padre en Canaán, lo cual fue concedido. José subió con todos los adultos y siervos de Paró. Se hizo gran lamento y se sepultó a Jacob, después de lo cual José vuelve a Misraín. Viendo los ajín de José que después de la muerte de su padre, podría aborrecerlos, le dicen que su padre le pidió que los perdonara. Ellos se postraron ante él, quien les dice que todo lo sucedido ha sido para bien, y él se encargará de sustentarlos a ellos y a sus familias. José pudo ver varias generaciones de sus hijos, y antes de morir pide a sus ajín que suban sus huesos de Misraín, y finalmente muere y es embalsamado y puesto en un ataúd. Su vida fue de 110 años. Y de todo esto vamos a estar hablando, mis amados. Por favor, tome su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Y si tiene alguna pregunta, no duden en escribirme al WhatsApp 503-756-4900. Amén. Comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'atzov b'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach v'nru. Amén. Y Jacob vivió en la tierra de Misraín 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Aquí, misajín, el tiempo que Jacob cuidó de su hijo Joseph durante su infancia y juventud fueron 17 años. Por ejemplo, en el 37, verso 2. Ahora Joseph devuelve a su padre durante la misma cantidad de años lo que ha recibido. Esto nos enseña, misajín, que los hijos tienen el deber de recompensar a sus padres cuando sean mayores por todo lo que han recibido de ellos, como está escrito en Primera de Timoteo. Apunten la cita, Primera de Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeramente a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Elohim. Usted, mi hermano, mi hermana, si usted está enojado con su papá, con su mamá, es hora de pedir perdón, de decirle que lo ama, que le agradece todo lo que ha hecho por usted. Amén. Bendigamos a nuestros padres siempre. Capítulo 47, verso 29 dice, cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Misraín. Aquí Misajín Israel había aprendido la importancia de jurar por la señal del pacto de Brit Milá, la circuncisión, de su abuelo Abraham. En el 24:2, en el primer caso, se trataba de conseguir una novia para el hijo de la promesa, que era Isaac, nuestro patriarca. Y en este caso, Misajín, se trata de la importancia de no sepultar a Israel en Misraín. Estas dos cosas tienen una importancia vital, Misajín, para el cumplimiento del plan de la salvación del Boreolán, porque era tan importante que Israel no fuera enterrado en Misraín, sino en la tierra de la promesa, Misajín. Hay varias razones. Número 1, mostrar que la tierra del pueblo de Israel no es Misraín. Número 2, evitar que los hijos de Israel volvieran a Misraín para visitar la tumba del patriarca, que eso está en Devarim 17:19.
y también evitar que los egipcios cometieran idolatría a la práctica de idolatrar al patriarca, estar también en la tierra de Israel cuando llegue la resurrección con la venida del Mashiach. Entonces ahí tiene alguna idea por qué era necesario que lo sacaran y también por las plagas que se van avecinando. Capítulo 47, verso 30 dice, cuando duerma con mis padres me llevarás de Misraín y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y respondió, haré según tu palabra. Misajín, cuando un sadik está muerto, está durmiendo, descansando. Las escrituras no dan un mensaje claro en cuanto a lo que sucede con el alma después de la muerte. Algunos textos dan a entender que no hay conciencia después de la muerte y otros indican lo contrario. Por ejemplo, la filosofía griega enseña que el alma es inmortal y eterna. Y esa idea, Misajín, se ha infiltrado tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras. Vamos a mirar. Por ejemplo, acompáñenme a Yehezquiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Mire lo que dice allí. Ezequiel 18, verso 4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Mías son. El alma que peque, esa morirá. ¿Se da cuenta? Ahora, Mesajín, ¿qué pasa si esa alma muere? Pues esa alma que muere se queda aquí en este mundo que se llama Malhut y es oscuro. Y anda buscando dónde meterse porque para que pueda existir un alma necesita una vasija y esa vasija se llama cuerpo. El alma que se porta a la altura y que obedece mandamientos, se porta bien en este Olán, en este Malhut, esa alma sube al Boreolán para que tenga una idea y eleve su conciencia. En el Tejilín 22-29 dice, todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante todos los que descienden al polvo. Aun aquel que no puede conservar viva su alma. ¿Se da cuenta? Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Todos los pecadores, de igual manera como los Kadoshin, estaremos delante del Boreolán. Mire lo que dice Matillajo 10, verso 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Geinón. Y en Hebreos capítulo 10, verso 39 está escrito diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emunaj, fe, para la preservación del alma. Usted y yo debemos de ser de estos. Capítulo 47, verso 31 dice, y dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Aquí Misajín Jacob pidió que se hicieran un juramento para hacerlo más fácil para José pedir a Paró que se hiciera este entierro en la tierra de Canaán. Así Paró vería que la iniciativa no salió de José, sino de Jacob mismo.
y haría mayor impacto, especialmente al ser el hecho por medio de un juramento. En Hebreos capítulo 11, verso 21 dice, por Lemunaj, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef, y adoró sobre el extremo de su bastón. Misajín, según parece en la carta de los Hebrín, de los hebreos, Jacob primero bendijo a los hijos de Yosef, y luego se inclinó en reverencia sobre el extremo del bastón. Sin embargo, Misajín, la Torá no menciona nada de que Jacob haya adorado después de bendecir a los hijos de Yosef. En Bereshit 48, tampoco dice la Torá que se haya inclinado sobre el extremo del bastón, sino sobre la cabecera de la cama. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción, Misajín? Bueno, pues podemos ver dos opciones de la interpretación. Número uno, la palabra hebrea que se escribe con las tres letras men, tet y hein tienen dos acepciones. Número uno es kama y número dos es bara. Originalmente no había vocales en el texto hebreo. La Torá fue entregada desde el Sinaí sin vocales. Las vocales fueron añadidas por los escribas alrededor del siglo IX de la era común. No obstante, Misajín, había una tradición de pronunciación muy precisa y clara, de manera que se sabía cómo pronunciar las vocales de cada palabra sin que estuvieran escritas. Pero este hecho, Misajín, abre puertas para poder interpretar y entender una palabra hebrea con varias pronunciaciones diferentes. La palabra mitad, kama, y la palabra mate, que es vara, se escriben igual en el texto original, con las tres consonantes que corresponden a matet. En el tercer nivel de interpretación Drash se emplea la posibilidad de varios significados de una sola palabra pronunciada con diferentes vocales para ampliar el sentido del texto. Así, Misajín, que tanto la traducción kama como vara son válidas en el nivel Drash. Para la palabra que estamos estudiando en este texto, Misajín, en la Septuaginta se tradujo la palabra como bastón. Y el texto griego de la carta a los Hebrín está citado en la Septuaginta. Sin embargo, Misajín, según Clemente de Alejandría, Eusebio I y Jerónimo I, la carta a los hebreos fue escrita en hebreo y luego traducida al griego. Entonces, posible, Misajín, que el texto original de la carta de los hebreos haya sido escrito kama en lugar de bastón, de acuerdo al texto masorético y vocalizado en Bereshit. Se puede también, Misajín, a pensar que se habla de dos eventos diferentes, ¿verdad? Uno cuando Jacob se inclinó sobre la cabeza de su cama en Bereshit 47:31 y otro después de haber bendecido a los hijos de Yosef, Bereshit 48:22. En Hebreos 11:21 está escrito que Jacob se inclinó sobre el extremo de su bastón después de haber bendecido a los hijos de Yosef. Según el libro de Yazar Misajín, sobre Bereshit 48:22, Jacob entregó a Yosef la vara de zafiro que había sido pasada de generación en generación desde Adán. Cabe la posibilidad, Misajín, de que Jacob también se haya inclinado sobre el extremo del bastón en Bereshit 48:22. Capítulo 48, verso 1. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manashe y Efraín. Aquí, Misajín, este momento representa el final de la era mesiánica, cuando Israel pasará por la gran tribulación. Durante ese tiempo será
añadidos nuevos hijos a Israel que nacieron de madres no judías. Sí, recuerden que las esposas de nuestros patriarcas no eran judías. Capítulo 48, verso 2 dice, cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. En este momento, misajín, de gran tribulación para Jacob viene Joseph. De la misma manera, Israel será levantado con el retorno del Mashiach. Capítulo 48, versos 3 y 4 dice, entonces Jacob dijo a Joseph, el Shaddai, el todo suficiente, se me apareció en luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Cuando esto pasó, Jacob ya tenía 11 hijos y una hija. Jacob entendió el mensaje del Todopoderoso como que tenía que tener más hijos. El texto de Bereshit 35:11 dice, también le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Una nación es una referencia a Benjamín que iba a nacer por Rachel, pero como se le murió Rachel ya no podía tener más hijos de ella. La manera de poder cumplir con la segunda parte de la orden divina acerca de la multitud de naciones era adoptar los dos hijos de Joseph. Capítulo 48, verso 5 dice, ahora pues, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraín, antes de que yo viniera a ti a Misraín, míos son. Efraín y Manashe serán míos, como lo son Reubén y Shimón. Aquí, misajín, los dos hijos de José representan, como hemos dicho antes, los hijos espirituales de Mashiach, que han nacido de entre los gentiles durante los 2000 años de era mesiánica, desde su resurrección hasta ahora. Los hijos de José nacieron en el mundo gentil por una madre no israelita. Durante el momento de enfermedad, Jacob los adopta como sus propios hijos con los mismos derechos que Reubén y Shimón. Hay tres cosas que recibe un primogénito: la porción doble de la herencia dada a la tribu de Joseph, el sacerdocio dado a la tribu de Leví, el derecho de gobernar dado a la tribu de Yehudá. Misajín, la primogenitura de la doble porción fue dada a los hijos de Joseph, así como está en Crónicas capítulo 5, verso 1 y 2. Por lo tanto, misajín, estos dos hijos tendrán cada uno una heredad propia en la tierra de la promesa. Así José recibe en sus hijos la doble porción que corresponde a la primogenitura. Amén. Continuamos, capítulo 48, verso 6. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de su sajín en su heredad. Aquí, misajín, el resto de los hijos de Joseph tendrían que estar dentro de una de las tribus de su sajín, de los hermanos mayores, Efraín y Manashe. Capítulo 48, verso 7 dice, en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es Betlehem. Aquí, misajín, la expresión en cuanto a mí significa, según Rashi, que aunque Jacob no había sepultado a Rachel en la tumba de los patriarcas,
sino junto al camino. Él debería no ser enterrado en Misraín, aunque esto causara molestias a Yosef. Capítulo 48, verso 8 dice, cuando Israel vio a los hijos de Yosef, dijo, ¿quiénes son estos? Jacob estaba prácticamente ciego. Puede mirar el capítulo, verso 10. A pesar de ello, dice la Toira que él vio a los hijos de Yosef. Esto nos enseña, Misajín, que los vio de una manera profética, según el Midrash. Jacob quiso bendecir a los dos, pero no pudo porque se apartó el Ruach HaKodesh, el espíritu de Kedushá, la presencia divina. De él, al ver una visión profética que dos reyes malignos descenderían de ellos, el rey pagano Jehú, que sería descendiente de Manashe, y el rey maligno de Ajá, de Efraín, la pregunta, ¿quiénes son estos? Sería entonces una duda de su origen. José tuvo que mostrar un contrato de matrimonio, aludida en la palabra aquí, en el verso 9, según Rashi, y entonces Jacob podía bendecirles. Sin embargo, Misajín, es poco probable que en esa época se usaban contratos de matrimonio, por ser un invento muy posterior en la historia del pueblo de Israel. Se trata más bien de que Jacob quería asegurarse de que fueran los dos hijos mayores de José para que no le pasara lo mismo como a su padre, Isaac, cuando bendijo a Jacob pensando que era Esau. No obstante, Misajín, en estas palabras hay una revelación profética acerca de los últimos tiempos. Primera de Yesayahu 49, verso 18 al 22, que dice, levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti, vivo yo, declara el Boreolán, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora serás ciertamente demasiado estrecha para los moradores, y tus devoradores estarán muy lejos. Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada. El lugar es muy estrecho para mí. Hazme sitio para que yo more aquí, y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos, y ahora estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí yo había sido dejada sola, y estos, ¿de dónde estaban? Así dice el Adón, el Todopoderoso, he aquí, levantaré hacia ti las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traeré a tus hijos en brazos, y tus hijas en hombros serán llevadas. Aquí, Misajín, según el rabino Bar Shalom, hay una relación entre Yesayahu 49:21 y Bereshit 48:8, que según la segunda regla de interpretación, que será Shabbat, similitud de expresiones, se puede ver esta relación. En los últimos tiempos Israel hará la misma pregunta otra vez. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? De todas las naciones de la tierra vendrán personas para unirse al pueblo de Israel. Hoy lo estamos mirando todos los días. Los milagros del Boreolán están con nosotros todos los días. El despertar de Efraín ya está. Así que no dormamos nosotros, que ya nos despertó. Estas personas son hijos de Ben Yosef, discípulos de Mashiach. La palabra hijo significa también seguidor, talmí, Yohanan 21:5. En los últimos tiempos, Mashiach se va acercando a Israel con sus hijos que han nacido de nuevo entre los gentiles.
Vendrán de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para unirse totalmente al pueblo. La nación de Israel hará la misma pregunta. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? No podrá creer lo que ven sus ojos. Tantos hijos de Israel de entre los gentiles. En Yesayahu 49, 5 y 6 dice, ahora dice el Todopoderoso, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Boreolán mi Elohim. Mi Elohim ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones. Eso nos dice a usted y a mí también. Para que mi salvación, mi Mashiach, mi Yeshua, alcance hasta los confines de la tierra. Aquí, Misajín, según el texto, la misión de Mashiach es doble: restaurar las 12 tribus de Israel y llevar la salvación del Boreolán a todas las naciones de la tierra. Si Mashiach lo restaura, si Mashiach no restaura las 12 tribus, es un falso Mashiach. ¿Dónde está la mayoría de las 12 tribus, Misajín? Entre los gentiles. ¿Quiénes son los descendientes de la casa de Efraín? Son gentiles. Usted y yo, allí estábamos, pero por la infinita misericordia el Boreolán nos ha rescatado por medio de su Ruach, Mashiach. Así, Misajín, que el trabajo que ha estado haciendo el Mashiach durante los últimos 2000 años es buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted y yo. Mire lo que dice Matillahu, capítulo 15, verso 24. Y respondiendo él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la misma profecía de Yesayahu 49:12 dice, mirad, estos vendrán de lejos, y he aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinín. La mayoría de las 10 tribus, Misajín, perdidas se encuentran entre los países que están ubicados al noroeste de Israel. En Yesayahu 49:18 dice, levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Misajín, esto concuerda con lo que pasó con Jacob cuando vino José con sus 2 hijos. Levantó sus ojos espirituales y vio. En los últimos tiempos Israel verá y reconocerá y recibirá a los hijos de Ben Yosef como hijos legítimos. Israel estaba ciego y no veía a estos hijos durante mucho tiempo. Pero en relación con la venida del Mashiach, se les abrirán los ojos proféticos para ver a sus hijos nacidos por Mashiach entre las naciones. En Revelaciones capítulo 7, verso 9 y verso 13 y verso 14 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo respondí, Adón mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En este texto, Misajín, encontramos 4 cosas que concuerdan con el pasaje que estamos estudiando de Bereshit. Miré y vi
Israel vio, Bereshit 48:8. De las naciones, mis hijos que Elohim me ha dado aquí, Bereshit 48:9. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos? Bereshit 48:8. Son los que viven de la gran tribulación. Tu padre está enfermo, Bereshit 48:1. Y en el capítulo 48, verso 9, sigue diciendo la parashá de Vayehi, con ustedes el Yohanan. Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. El mismo Mashiach ben Yosef va a confesar que los ex gentiles, usted y yo, somos sus hijos. Y también va a convencer a Israel de que son legítimos aunque nacieron en el mundo pagano y por madres no judías, como está en Lucas 12, verso 8. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también antes de los ángeles de Elohim. Cuando dice acércalos a mí, en los últimos tiempos, ben Yosef cada vez más va acercando sus hijos a Israel. El movimiento mesiánico entre los gentiles está iniciando por el Mashiach. Cuando dice para que yo los bendiga, hay una bendición muy grande, Misajín, para los hijos de Ben Yose, nacidos entre los gentiles que se acercan a Israel. Capítulo 48, verso 10 dice, los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podían ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Misajín, cuando el Todopoderoso haga volver los cautivos de Sión, Israel será como los que sueñan, no podrán ver bien. Salmo 126. Cuando dice José se los acercó. Aquí, Misajín, el acercamiento al judaísmo e Israel de los hijos de Ben Yosef en los últimos tiempos no está hecho bajo la dirección de los rabinos que niegan a Yahshua, sino bajo la dirección de Mashiach. Hay personas que niegan a Mashiach con el fin de obtener aceptación dentro del judaísmo y hacer aliyah a Israel. Ellos han salido de los que enseñan Torah para estos tiempos. Según la Torah, Yosef es el que acerca a sus hijos a Israel en los últimos tiempos, ¿verdad? No Yehudá. Solo el movimiento dirigido por Mashiach resultará en cumplimiento de estas profecías. Los que buscan el reconocimiento de los hombres serán avergonzados. El que busca ser dirigido por Mashiach llegará a Israel y será abrazado y besado. Hay dos ejes principales en Israel, Yehudá y Efraín. Alrededor de estas dos tribus gira toda la historia de salvación, Misajín. No solamente alrededor de los Yehudim, sino también alrededor de los descendientes de Efraín, usted y yo, que fuimos totalmente asimilados entre los gentiles. Después de la invasión asiria en el año 722 antes de la era común. Efraín es la tribu más importante de las 10 tribus que constituyeron el reino del norte, la casa de Israel. Por eso Efraín representa el resto de las 10 tribus. En los últimos tiempos, Efraín será reunido con Yehudá para hacer un solo pueblo bajo el gobierno del Mashiach, como está en Yehezkel 37, verso 15 al 28. Y vino a mí la palabra del Boreolán diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros.
Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, tus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quiere decir con esto? Diles, así dice el Adón, el Todopoderoso. He aquí tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, y sus compañeros. Las pondré con aquella, con la vara de Jehudá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano, y las varas en que escribas estarán en tu mano, a la vista de ellos. Y diles, así dice el Adón el Todopoderoso, he aquí tomaré a los hijos de Israel entre las naciones, a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi siervo David será el rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, el Mele David, será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de Shalom, será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Boreolán, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Misajín en Lucas 15 se habla del padre que tiene dos hijos. El hijo mayor representa a los Yehudim que están cerca de Laba, de los Shamaín, pero no tienen una relación íntima con él. Solo legalista por no reconocer a Mashiach. El hijo menor representa a Efraín y el hijo menor, aquí, el hijo menor representa a Efraín y el hijo mayor de Jacob es la cabeza de las 10 tribus que salió de los gentiles y desperdició su herencia israelita. Ahora está volviendo a casa, usted y yo. Pero el hijo mayor, el Yehudí, no quiere recibirlo porque está confesando a Mashiach de Israel. Además, tiene un montón de costumbres, ¿sí? Así que medite en esa palabra. Capítulo 48, verso 11. E Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Elohim me ha permitido ver también a tus hijos. Aquí, Misajín, Israel no ha pensado que volverá a ver el rostro de Mashiach. La mayoría de nuestros hermanos Yehudim creen todavía que Mashiach está muerto. Pero no solo está vivo, está gobernando y tiene hijos entre los gentiles. Usted y yo. Capítulo 48, verso 2. Entonces José los hizo salir de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra.
Aquí, Misajín, los dos hijos de Yose, que tenían más de 25 años en ese momento, fueron introducidos entre las rodillas de Jacob y luego retirados. Esto constituía un acto oficial de adopción, como si los dos hubieran salido directamente de entre los lomos. Así llegaron a ser legalmente sus hijos con plenos derechos dentro de Israel, al igual que Reubén y Shimón. Este acto impactó tanto a José, que se inclinó y adoró a Lavino Malkeinu. Puede mirar en los versos 9, 12. Capítulo 48, verso 13. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manashe con la izquierda hacia la derecha de Israel. Y se los acercó. Aquí, aquí la palabra tomó hace alusión al momento de la boda entre Mashiach y su novia. Esta palabra, misajín, se usa para el segundo paso del matrimonio hebreo, cuando el novio va a la casa de la novia y la toma, para llevarla a la casa de su padre, donde se finaliza el acto matrimonial. Capítulo 48, verso 14 dice, pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manashe, cruzando adrede sus manos, aunque Manashe era el primogénito. Aquí, aquí en la mano derecha representa al Mashiach, que está a la diestra de Abba, en las alturas, mundo espiritual. La mano de Mashiach está sobre Efraín, aunque haya sido esparcido entre las naciones. Esa mano le está haciendo volver a casa ahora. Jacob cruzó las manos adrede, sabiendo que el menor iba a ser puesto sobre el mayor. Capítulo 48, versos 15 y 16. Y bendijo a José y dijo, el Elohim delante de quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Elohim que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. En esta bendición, misajín, junto con la adoración sobre el bastón, son las únicas cosas que fueron destacadas de la vida del patriarca. En Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la Emuná, que fue tan especial en esta bendición, ¿por qué este acto constituye una de las mayores obras de la Emuná que se han producido en toda la historia humana? Bueno, Misajín, toda la vida de Jacob había sido una lucha fuerte. 37 años de su vida pasó fuera de la tierra de la promesa. Allí nacieron todos sus hijos menos uno. Jacob tuvo mucho peligro en su vida. Y de todos estos peligros fue guardado y en medio de sus luchas fue bendecido. Este mismo poder, guardador y protector de Hashem, fue el que ahora se transmitió a los hijos adoptados. Aunque haya nacido en Misraim por una mujer no israelita, aunque se creen en un ambiente pagano de idolatría y de magia, aunque ellos sean expuestos a las prisiones o presiones de sus amigos no israelitas, el Todopoderoso los va a guardar para que no pierdan su identidad, esa identidad hebrea que estamos adoptando, agarrando y llevando. Capítulo 48, verso 17 dice, cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe.
Misajín, el orden profético tiene preferencia sobre el orden natural. Para que tenga una idea. Capítulo 48, verso 19 dice, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Aquí Misajín Manashe llegó a ser un pueblo, una tribu grande dentro de Israel, con un territorio inmenso en los dos lados del río Jardén. En el censo de números, primero números 1, Manashe es la tribu más pequeña, pero según números 26-34 hay aumento de 64% de la población durante los 38 años en el desierto. Fue la tribu que más crecía durante ese tiempo. También llegó a ser grande por juez en Geidón, que surgió de Manashe, jueces 7-8, pero Efraín sería mayor. De él salió Yehoshua, el sucesor de Moshe. Efraín recibe también la palabra de que llegará a ser plenitud de naciones. En hebreo es Melo Hagoyin. Rashi se basa en los midrashes, los midrashin, y dice que significa que su descendencia llenará los pueblos, en el sentido de que la fama de Yahoshua producirá un impacto entre las naciones por haber detenido el sol en Geibón y la luna en el valle de Ayalón. Yahoshua 10:12. Sin embargo, Misajín, el texto hebreo invita a una consideración mayor. Literalmente dice, y su descendencia será plenitud de las naciones, que quiere decir gentiles. Hay un lugar más en las Escrituras donde aparece la misma expresión, en Romanos 11, 25 y 26, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Misajín, de este texto podemos sacar varias conclusiones importantes. Solo una parte de Israel ha sido endurecida durante un tiempo limitado. No se trata de todo Israel ni para siempre. Esto es un misterio, es decir, es parte del plan divino para la salvación del mundo que es difícil entender. La plenitud de los gentiles tiene que entrar en esa salvación que solo pertenece a Israel. La salvación de todo Israel depende de la entrada de la plenitud de los gentiles. Todo Israel incluye no solamente el pueblo judío, sino también la plenitud de los gentiles. La impiedad será quitada de Jacob, que son las 12 tribus, no solamente los judíos, que representan 2 tribus de Israel, Judá y Benjamín, y posiblemente Leví. Este plan de salvación, Misajín, del Todopoderoso, es uno de los misterios más maravillosos. En Primera de Reyes 12 se ve cómo el reino se dividió en 2 naciones. Esto ocurrió en el territorio de Efraín, en la ciudad de Shechem, que fue entregado a Joseph. Según Bereshit 48:22, Efraín llegó a ser la tribu principal para el reino del norte. El primer rey de las 10 tribus del norte fue Jeroboam, de la tribu de Efraín. Primera de Reyes 11:26 y verso 28. Desde ese día en adelante ha habido división entre las 2 casas de Israel. Puede corroborar Primera de Reyes 12, verso 19, Segunda de Crónicas 10, verso 19. Esta división vino del Todopoderoso. Primera de Reyes 12, 24, Segunda de Crónicas 10, 15.
Este era el misterio que formaba parte del plan divino de salvación para todo el mundo gentil. El reino del norte se paganizó rápidamente con la introducción de una religión sincretista. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28 al 33. Los protestas, más bien aquí los profetas que son Amos y Yahoshua, fueron enviados al reino del norte para anunciar su pronta destrucción. La casa de Israel iba a ser enviada a las naciones y mezclarse entre ellas, como está en Osea, capítulo 7, verso 8, que dice, Efraín se mezcla con las naciones. Vaikra 26:33, a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones. Y en el Tejilín 106, verso 26 y 27 dice, por tanto, les juro abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. ¿Eso se cumplió? Sí. En Oseas, capítulo 1, verso 4 y 5, y el Todopoderoso dijo a Osea, ponle por nombre Yisrael, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Israel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Jezreel fue el primer hijo del profeta con su mujer que era prostituta. El matrimonio entre el profeta y esta mujer refleja el pacto entre la casa de Israel, las 10 tribus del norte, ponga atención. Las 10 tribus del norte, que es del Todopoderoso. Y el primer hijo fue llamado Jezreel, que significa Elohim sembrará. Así que los hijos de la casa de Efraín eran las semillas para la siembra que Elohim iba a esparcir entre las naciones, como dice Matillajo 13, verso 3. Esa siembra dará un fruto en los últimos tiempos, como está en el 13:39, que dice, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los malachim. En Osea, capítulo 1, versos 6 al 11, dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Adón le dijo, ponle por nombre Lo Ruahama. Lo Ruhama, ninguna compasión, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás, pero me compadeceré de la casa de Yehudá, el pueblo judío, y los salvaré por el Todopoderoso su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Adón le dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Elohim, y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Allí está, fuera de las naciones, que no se pueden medir ni contar. Y sucederá que en aquel lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos de Elohim viviente. Ese es el privilegio que tenemos. Y los hijos de Yehudá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. Esperemos esa profecía que pronto se está llegando esa fecha, Misajín. Capítulo 48, verso 20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, que Elohim te ha como Efraín y Manashe. Así puso Efraín antes de Manashe. Esta bendición, Misajín, se pronuncia cada Kabbalah Shabbat
Cada recepción de Shabbat, cuando los padres, usted y yo, bendecimos a nuestros hijos varones, ¿sí? Al recibir Shabbat, nosotros ponemos nuestra mano derecha sobre la cabeza de cada uno de ellos y pronuncia estas palabras: Yeshimek Elohim Kefraim Bemanashe. Capítulo 48, verso 22 dice: Y yo te doy una parte más que a tu sajín, lo cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como una parte es Shehen. Se trata de la parcela que Jacob compró enfrente de la ciudad, Bereshit 33:19, y también la misma ciudad que fue tomada por Shimón y Leví, Bereshit 34. Este lugar fue dado a José, como también está en Yohanan 4, capítulos 5 y 6, que dice: llegó pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. En Yahoshua 24:32 está escrito diciendo: los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Midraín, fueron sepultados en Shechem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de Yosef. Capítulo 49 y verso 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como venideros es aharit y significa últimos, finales. Rashi dice, basado en el Talmud, que Jacob quiso revelarles el final de los tiempos, pero en ese momento el Ruach HaKodesh se retiró de él y comenzó a decir otras cosas. Un Midrash cuenta lo siguiente: Jacob quiso revelar a sus hijos el momento de la llegada del Mashiach, supo que se mantendrían fieles a Hashem, aun cuando supieran que el tiempo de la redención fuera lejano. Sin embargo, el Todopoderoso decidió que la fecha de la redención debía mantenerse en secreto de los hijos de Jacob, a causa de las generaciones futuras que no serían tan grandiosas como los hijos de Jacob. Las generaciones futuras desesperarían en el exilio si supieran que el momento destinado estuviera tan lejano. Sin embargo, en la bendición de Jacob encontramos mensajes proféticos que revelan el futuro de cada tribu, incluso hasta el momento de la venida del Mashiach. Encontramos 3 características en el mensaje de Jacob para cada uno de sus hijos. Ponga atención. Número 1, la identidad y el carácter de cada tribu. Número 2, el desarrollo histórico de cada tribu. Número 3, los sucesos de los últimos tiempos. Tenemos 3 ahí. Y estamos en el último, en los sucesos. Capítulo 49, versos 3 y 4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, y incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre, y la profanaste. Él subió a mi lecho. Aquí Misajín Rubén seguía siendo el primogénito de Jacob en cuanto a todas las genealogías. Esto nos enseña, Misajín, que hubo arrepentimiento en él por haber pecado con la concubina de su padre. Sin embargo, por su pecado perdió la primogenitura, la doble porción de la herencia, el sacerdocio y la monarquía. Esto nos enseña, Misajín, que
El que no sabe controlar su instinto sexual no podrá llegar puestos importantes en el reino. No podrá adquirir puestos importantes en el reino. Según Rashi, Misajín y otros, los descendientes de Reubén poblaron Francia. Francia ha sido una nación preeminente durante mucho tiempo, pero antes de la venida del Mashiach perderá esa posición. Últimamente Francia está tomando una posición muy negativa contra el pueblo Yehudí y esto le será muy contraproducente. Capítulo 49, versos 5 y 7. Shimón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Aquí, Misaguín, la ira de Shimón y Leví fue maldecida. No ellos mismos. La violencia trae maldición sobre una nación. La tribu de Shimón fue en la brecha para pecar en el asunto de Baal peor. Números 25, versos 6 al 14. Y capítulo 26, verso 1. Y por eso su tribu bajó un 63% de 59.300 a 22.200. Entre los censos que se encuentran en Números 1 y 26. Shimón no tuvo su propio territorio en la tierra, sino que sus tierras estaban divididas dentro de la tribu de Yehudá. Y a Joshua 19:1, Leví tampoco tuvo un territorio propio en la tierra, sino que fue repartido en 48 ciudades por todo el país. Y a Joshua 18:7. Shimón llegó a ser una tribu pobre, pero entre ellos habría muchos escribas. Zacarías 12:13. Hay fuentes que muestran que los celtas fueron descendientes de la tribu de Shimón, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 49, verso 8 al 12 dice: A ti, Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Yehudá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en su vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Aquí, Misajín, hay varias palabras claves en esta profecía que aluden a Mashiach. Por ejemplo, a ti, hijo mío, has subido, atando, vi, pollino, sus vestiduras, la sangre y el vino. Todo esto, Misajín, habla de la primera venida del Mashiach, que vino de la tribu de Yehudá. Capítulo 49, verso 13. Zebulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Aquí, Misajín, el territorio de Zebulón no estaba al lado del mar. Ya Joshua 19, 10, 16. Parece que luego él se extendió hasta Sidón. Zebulón más bien se dedicó a ganar dinero para que su hermano Yisahar pudiera dedicarse al estudio de la Torá. Como está en Devarim 33, 18, que dice: Y de Zebulón dijo: Alégrate, Zebulón,
en tus salidas, Isachar en tus tiendas. Capítulo 49, versos 14 y 15, dice de Isachar. Isachar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo entre trabajos forzados. Aquí Misajín y Isachar producía grandes estudiosos que llevaban el yugo de la Torá, como está en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, que dice: de los hijos de Isachar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Isachar producía 200 líderes para el Sanedrín. Hay fuentes que muestran que los descendientes de Isachar poblaron Suiza, una de las tierras más hermosas del mundo. Capítulo 49, versos 16 al 18. Vamos a hablar de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo, y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Adón. Aquí Misajín, el juez, Shinshon, vino de la tribu de Dan. Jueces 13:2. Esta profecía se cumplió en de los dos descendientes de la tribu de Dan poblaron la tierra de Dinamarca. El nombre de Dinamarca significa la tierra de Dan. Los descendientes de Dan pusieron el nombre de su ancestro sobre todo lugar donde pasaron en la historia. Por ejemplo, el río de Danubio, Jueces 18:29. Según una investigación hecha hace años, el pueblo danés es el pueblo más honesto del mundo. Tiene un sentido de justicia muy alto. Capítulo 49, verso 19. De Gad, una tropa se alistará de él, y él marchará sobre sus huellas. Aquí Misajín, la tribu de Gad, cruzó el río Jardén junto con sus hermanos para hacer guerra contra los Kenanín durante 14 años hasta la conquista de toda la tierra. Capítulo 49, verso 20. En cuanto a Asher, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Aquí Misajín, la tierra de Asher, producía ricos frutos, y allí hubo muchos olivos. Capítulo 49, verso 21. Nectalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. En su territorio está el valle de Geinosar, al noroeste del mar de Galilea, que producía frutos abundantes y muy rápido. Como su tierra era productiva, tenía tiempo para estudiar la Torá. El Targum tradujo: su heredad producirá frutos, por los cuales agradecerán y bendecirán a Elohim. Aquí Misajín, la prosperidad también la profetisa Débora vino de Nectalí. Ella cantó una canción muy bella, Jueces 5. Hay fuentes que muestran que los descendientes de Nectalí poblaron Noruega. El idioma noruego es muy melodioso. Capítulo 49, verso 22 al 26, dice: hijo de gracia es Yosef, hijo de belleza para el ojo. Las jóvenes caminaban sobre los muros para observar. Lo amargaron y se volvieron sus adversarios. Lo odiaron los dueños de saetas, pero su arco permaneció firme.
y sus brazos fueron adornados con oro por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel, por Elohim de tu Padre que te ayuda, y por el Shaddai que te bendice con bendiciones de los Shamaín de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de pechos y matrices. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados del mundo. Sean ellas sobre la cabeza de Joseph y sobre la cabeza de consagrado de entre sus hermanos. Aquí Misajín cuando dice bendiciones de pechos y matriz, son, según Rashi, la palabra que ha sido traducida como pechos. Shadayin debe traducirse lanzamientos, en referencia a la emisión del semen apto para concebir. El Targum tradujo bendiciones de padre y madre. Capítulo 49, verso 27. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte el despojo. Aquí Misajín el juez Ehud actuó como un lobo. Jueces 3. El rey Shaul vino de Benjamín. Él devoró mucha presa al principio de la historia de Israel. Samuel 14:47. Mordejai y Esther repartieron muchos despojos por la tarde de la historia de Israel. Esther 8:7. El Shaliah Shaul vino de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Filipenses 3:5. Muchos de los descendientes de Benjamín, entre los Yaudín sefardíes, han tomado el apellido López, hijo del lobo, basándose en esta profecía. Así que los que tienen el apellido López son descendientes de la tribu de Benjamín. Capítulo 50 en la Parashá Vayehi, la última Parashá del Sefer Bereshit. 50 verso 16 dice, entonces enviaron un mensaje a Joseph diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, aquí Misajín, los hijos de Israel están utilizando una mentira para producir shalom. ¿Estaba bien lo que hicieron? No estaba bien. La mentira tiene su origen en el padre de mentira, como está escrito en Johanán 8:44. Soy de vuestro padre Hasatán y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Elohim lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Aquí, Misajín, cualquier cosa que nos ocurra puede ser tornada a bendición por el Boreolán, como está en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Elohim, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Capítulo 50, verso 24 y 25 dice, y Yosef dijo a su Sajín, yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego Yosef hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Aquí, Misajín, esta es la única obra de Munaj en la vida de José, mencionada en Hebreos 11, donde está escrito en los versos 22.
Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Él sabía, Misajín, que el éxodo iba a venir y por eso hizo jurar a los hijos de Israel para que sus huesos fueran sacados de Misraín y puestos en la tierra de Canaán. Misajín la emuná sabe que saben, que sabe que saben, y así porque el Todopoderoso es fiel a sus promesas y él no puede mentir, como está en Números 23:19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? En Hebreos 6:18 dice, es imposible que Elohim mienta. En Éxodo 13:19, y Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había hecho jurar solamente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y a Josué 24:32 dice, los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Misraín, fueron sepultados en Shechem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. José fue devuelto al mismo lugar donde se había desviado para buscar a su Sajín, según la emuná de lo que fue hecho 373 años después de su muerte. La tumba de José todavía hoy está puesta como un testimonio de Mashiach ben José, que tuvo que dar su vida para poder buscar, encontrar y salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. También está dando testimonio de que el día cuando regrese Mashiach, José resucitará para ser vestido de inmortalidad y recibir su recompensa por haber sido fiel. Así, Misajín, después de haber terminado un libro de la Torá, decimos, Jasá, Jasá, vení, Jasé. En español quiere decir, sé fuerte y seamos fortalecidos. Y para un servidor, Jasá Kobarú, bendecido y Kadosh. Misajín, pues hasta aquí llegó esta porción de Vallejín. Espero me entiendan. Iba un poquito recio porque está larga esta porción, pero puede regresar el audio o video, lo que le toque mirar o escuchar, puede regresarle y que le quede claro para que alcance a captar las palabras de un servidor. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitraot.